Bueno, agregamos información con la noticia que les dábamos hoy más temprano de que se va a firmar el acuerdo entre el gobierno y la empresa que pretende llevar adelante el proyecto de Arasatí, y FOSE, el gremio de los funcionarios de OCE, va a estar realizando una movilización a partir de las 10 de la mañana en Plaza Independencia. Dicho esto, y cuando pasa, frente a la Intendencia, perdón, dicho esto, y cuando pasa un minuto de las 9 de la mañana, es momento de darle la bienvenida al contador Álvaro García, quien será el próximo presidente del Banco República. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo anda? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿ya ha habido alguna reunión de transición? ¿Ha tenido algún intercambio de información con las actuales autoridades? No, reunión no hemos tenido, pero el presidente actual del banco se comunicó con nosotros vía mensaje. Así lo respondimos y bueno, quedamos que en los próximos días estaremos iniciando un proceso de transición como existe en el resto de los organismos, ¿verdad? ¿Qué banco recibe la nueva administración? Me han preguntado eso estos días. Obviamente los números los vamos a conocer en mayor profundidad, los indicadores de las diferentes áreas del banco las vamos a conocer con mayor profundidad en el proceso de transición. Pero el Banco República, después de la crisis de 2002, en la cual estuvo virtualmente quebrado, hubo que extraer las deudas más pesadas, más incobrables, a las que son la categoría 5 a un fideicomiso en aquel momento. Eso le brindó al banco en un momento muy complejo un patrimonio positivo que le permitió seguir. A partir de allí, en estos últimos 20 años, el banco ha crecido, se ha fortalecido y tiene una situación de solidez muy importante. Su participación en el mercado es mayoritaria. Eso también tenemos que verlo un poquito, porque puede ser que haya habido algún retroceso en estos últimos tiempos, y siempre es importante defender la participación del banco público, del banco de los uruguayos y las uruguayas en el mercado. Pero la situación es una situación sólida, es una situación que a partir de una serie de políticas que se llevaron en estos últimos 20 años, particularmente durante los gobiernos del Frente, el banco empezó a tener utilidades muy fuertes, inclusive ganó premiaciones internacionales importantes. Así que creo que es un gran orgullo para los uruguayos y las uruguayas tener esta banca pública, y un gran desafío, por supuesto, darle los destinos que necesita la producción, que necesita la industria, los servicios, bueno, por supuesto el agro, que tiene una participación muy importante, y lo social. Así que allí esa va a ser un poco nuestra tarea, continuar, seguir haciendo crecer al banco. Un banco que también tiene una solidez muy importante desde el punto de vista institucional y de su plantilla de trabajadores, ¿verdad? Con una burocracia en el buen sentido que, bueno, que ha ido mejorando su gestión y que ha ido llevando adelante las tareas que el banco necesita. Ahora, García, los contextos han ido cambiando, ¿no? Usted planteaba desde la crisis de 2002 a más de 20 años después la realidad que tenemos hoy, y también en estos años hay procesos que se han acelerado, la digitalización, el home office. ¿Con qué realidad se imagina que se va a chocar, y sobre todo hacia dónde tendría que ir el banco, teniendo en cuenta que usted planteó en algunas entrevistas que ha brindado el cambio climático como un eje central también en esas políticas financieras que va a tener en cuenta el banco? Claro, hay temáticas de hoy en día que también el sector financiero ha empezado a trabajar, a incorporar en sus actividades necesariamente, y nosotros vamos a continuar en esa línea. Evidentemente la revolución tecnológica que está viviendo el mundo es muy importante, muy vertiginosa. La hemos analizado también en todo el proceso de programa, de creación del programa del Frente Amplio como una de las tendencias mundiales principales, y eso, bueno, el banco lo ha venido incorporando desde hace mucho tiempo. Siempre es necesario seguir mejorando, ¿no? En este tema no hay descanso, sobre todo en el tema de la ciberseguridad, como ha habido algunos eventos que deberían no suceder. Bueno, hace un ratito dábamos cuenta que el propio personal del Banco República advirtió una situación que era sospechosa y dio cuenta, bueno, y por lo menos se frenó una estafa que podría haber sido mucho más grande, ¿no? Exacto, ese tipo de cosas me refiero. Para eso hay que invertir, hay que tener un back office importante, un trabajo, digamos, que no se ve a simple vista, pero que allí está, porque hoy en día está todo en la nube, está todo en las redes,
y las transacciones financieras son, no preciso decir la importancia que tienen para cada una de las personas. Así que, digamos, el tema de la revolución tecnológica es fundamental y seguir incorporando, digamos, todo lo que vaya, lo que el mundo vaya desarrollando, sobre todo en servicios financieros, es muy importante. Y también, digamos, dentro de esa mirada que establecimos del programa del Frente Amplio, que fue en definitiva lo que la gente votó en las elecciones nacionales, esa mirada de desarrollo integral, desarrollo sostenible, bueno, lo económico, lo social, lo ambiental, son aspectos que también se pueden abordar desde las herramientas financieras. Y de hecho el mundo ha venido desarrollando, los países, el Uruguay mismo en este último periodo ha tomado deuda, instrumentos financieros que tienen que ver con cumplimiento de metas ambientales y una mejora de las condiciones de crédito a partir de eso. O sea, los incentivos para mitigar el cambio climático, combatir el cambio climático, también pueden estar desde las herramientas financieras, y nos parece que un banco como el Banco República también tiene que avanzar en esos sentidos. Se están haciendo cosas, por supuesto, pero digamos es un énfasis importante. El otro énfasis que poníamos era en función de la presencia territorial. Allí ya hablando un poquito más de la impronta personal, a mí me gusta recorrer mucho el país, lo he hecho bastante en los últimos 10 años y me parece que es bien importante tomar la temperatura de cada uno de los lugares. No todos los lugares son iguales. A veces alguna cosa desde Montevideo se ve como de poca importancia, pero cuando uno va al lugar ve la gravedad que puede tener ese hecho de no tener un cajero automático, no tener una posibilidad de realizar los pagos en un lugar cercano. Digamos, bancos instalados, sucursales o a cajeros automáticos. No necesariamente, las herramientas pueden ser bien distintas, inclusive convenios con redes de pago, pero atender a esas situaciones porque para muchas personas a veces son traslados de kilómetros, son costos adicionales que, bueno, habría que tratar de tener un equilibrio entre lo que son los resultados y la gestión de un banco público, pero también ese costado social que tiene que ver con el brindar un mejor servicio al que muchas veces la banca privada no llega. Pero creo que era pertinente la consulta de Lore, sobre todo porque allá por el año 2018-19, la última gestión del Frente Amplio tuvo una política de cerrar algunas sucursales por entender que no eran necesarias. Y allí bueno, tuvo una situación bien conflictiva con AEBU, sobre todo en la banca pública. ¿Esto puede cambiar? Entiendo de lo que está señalando, analizar cada uno de los lugares y ver si en definitiva hay que volver a restaurar esas sucursales. Hay una ecuación económica necesaria que el banco siempre la va a tener que hacer y hay que cuidar eso, ¿verdad? Y hay que respetarlo, pero también hay que considerar la realidad de cada una de las personas y ver qué mecanismo es el mejor y qué mecanismo puede ser el más adecuado. Inclusive a veces puede no ser una política exclusiva del banco, sino también una política pública combinada con algún tipo de subsidio, por ejemplo. Cuando se empezó a implementar la ley de inclusión financiera, yo estaba en la OPP en ese momento y se participaba con una política que se había establecido desde el Ministerio de Economía y la OPP a favor de que los comercios pudieran tener facilidades, inclusive pagándosele una buena parte de los aparatos necesarios para tener la conectividad en cada uno de los lugares, en lugares muy alejados. Entonces, este tipo de cosas me parece que combinando políticas públicas, no necesariamente exclusivas en este caso del Banco República, sino con otras entidades estatales, se pueden lograr cosas muy buenas. García, desde que lo nombraron o desde que le avisaron que iba a ser presidente del Banco República, supongo que se le han pasado muchas cosas por la cabeza y más allá que todavía no tiene información certera del estado de situación patrimonial y financiero del banco, sí tiene mucha información de cómo está la realidad del banco. Y en ese sentido, ¿qué está pensando para que el Banco República recupere el terreno en materia de porcentaje de participación en el mercado crediticio? Y le pregunto, dicho sea de paso, si ha pensado en diversificar, por ejemplo, la cartera de préstamos que eventualmente puede dar el banco. Bueno, a mí me gusta trabajar mucho con los técnicos. Hay gente que sabe más que uno llega al directorio, dirige un directorio que establece las grandes políticas, pero la gente que está día a día, los especialistas, son los que conocen el terreno. Por lo tanto, eso es un trabajo más de terreno, más de escucha, más de intercambio y de definición de políticas, en definitiva, que se hace al más alto nivel. Ahora, el banco tiene
mucha gente capacitada, muchos procesos establecidos como para determinar eso. Habrá que ver qué incentivos se pueden dar desde el propio directorio como para, por supuesto, tratar de mejorar la participación en el mercado, porque el banco es un banco que es público, pero es un banco que compite en un mercado en diferentes aspectos. Por lo tanto, allí tiene que estar a la altura de esa competencia con los procesos con los mayores niveles de eficiencia y de transparencia. Al inicio de la charla usted marcaba que ha habido algunos retrocesos. ¿Dónde los tiene identificados? No, he leído algunos documentos iniciales de que ha habido alguna disminución de la participación de mercado, pero lo veremos más en terreno después acerca de cuáles son las causas. Yo no podría decirlo ahora, pero es un tema que siempre hay que atender, ¿verdad? Porque estando en un mercado competitivo, como dije anteriormente, es de desear que la banca pública de todos los uruguayos y las uruguayas tenga una participación, la mayor participación posible. Es verdad que no está en el programa de gobierno del Frente Amplio, pero ¿por qué se descarta de plano la posibilidad de una fusión con el Banco Hipotecario? Bueno, yo creo que en términos, acá zapatero a tus zapatos, así como hay expertise en el Banco República, en todas estas áreas que estábamos hablando, el Banco Hipotecario tiene la expertise de otorgar créditos hipotecarios. Entonces, a mí me parece que fue muy apresurada esta iniciativa, fue un poco a golpe de balde que se quiso sacar una solución en este periodo de gobierno. Nunca me gustó del principio cómo estaba planteado. Me parecía que era desarreglar dos cosas en lugar de arreglarlas. Entonces, eso no quiere decir que no se pueda participar en créditos hipotecarios mediante convenios con quien sí sabe hacerlo, que es el Banco Hipotecario, teniendo una mirada conjunta, pero bueno, con los conocimientos y los saberes de cada uno, como así lo ha ido acumulando el Banco Hipotecario. El Banco Hipotecario... ¿Cómo sería eso? Convenios en los cuales, digamos, la posibilidad de financiamiento que pueda tener el Banco República u otro banco pueda apoyar créditos programas del Banco Hipotecario que el Banco Hipotecario establezca con el conocimiento del mercado hipotecario. Entonces, o sea, para el cliente accedería el crédito a través del Banco Hipotecario o a través del BROW en convenio. ¿Cómo sería la boca, digamos? La definición técnica de lo que del crédito, del préstamo, el conocimiento, digamos, no quiero avanzar mucho más en esto porque, digamos, es hipotético esto que estamos diciendo, pero ya que viene la pregunta, me parece que se debería trabajar en ese sentido. El conocimiento lo tiene el Banco Hipotecario, se podrían hacer convenios de manera tal de que si hay financiamiento disponible desde el Banco República y le conviene hacerlo, que pueda avanzar en ese sentido. Pero eso es hipotético, digamos, estudiar. Lo que no me parece adecuado ni me pareció buena la solución esta, ya digo, me parece que fue un poco apresurada y para tratar de buscar algún impacto público de una fusión que solo generaba más problemas. ¿Esa posibilidad podría transformar a estos bancos en algo más competitivos con el sector privado, teniendo en cuenta intereses, por ejemplo? Y bueno, hay que estudiarlo, justamente. Ese es uno de los objetivos. El hecho de ser más competitivo también ayuda, obviamente, a tener mayor participación en el mercado y a solucionar temáticas, ¿verdad? En parte de las 48 medidas que anunció Yamandu Orsi en Colonia, está también la temática de, sobre todo, atender a una franja de clase media, de gente joven, que muchas veces tiene dificultades para acceder a la vivienda, porque a veces hay programas que van a franjas de niveles más vulnerables o, digamos, se atienden otros niveles más superiores y hay una franja media ahí que hay que atender. Yo creo que es una línea de trabajo bien interesante que va a depender de la disponibilidad de financiamiento que haya desde el banco y lo que podamos. Nosotros estamos abiertos a conversar con todas las instituciones públicas y las posibilidades de hacer convenios y también con las instituciones privadas, eso va de suyo. El Banco Hipotecario también era un banco que tuvo, cuando ingresa al Frente Amplio en 2005, tenía una situación completamente desastrosa. Entonces, todos recordamos los problemas que tuvo el Banco Hipotecario. Se realizó un cambio importante, se creó la Agencia Nacional de Vivienda en todo este periodo. Yo creo que ese cambio fue exitoso en términos generales, así que hay que cuidar ese tipo de cosas, me parece que, y hay que cubrir aquellas carencias que pueden seguir existiendo. Independientemente de lo que pasó judicialmente con Caloia, que termina procesado por aquel bendito préstamo para Pluna, yo recuerdo Mujica siempre decir que, o destacar siempre la gestión de Caloia, dijo que había salvado, que era un fenómeno Caloia porque había salvado el Banco República. ¿Ha conversado ya con Caloia? ¿Ha tenido algunos consejos? Estoy conversando con varios de los expresidentes, para mí es muy importante.
Muy importante, yo creo, hasta para un gobierno, no llegar y pensar que uno llega y va a ser todo nuevo, sino que acá hay experiencias recorridas. Los cambios en los tiempos son muy vertiginosos. Hablábamos de lo tecnológico hoy. La situación tecnológica hoy es muy diferente a la que era hace 15 o 20 años. Eso es así. Pero siempre es muy importante escuchar cuál es la experiencia de quien estuvo antes. Sobre todo cuando hay una relación, yo tengo muy buena relación con varios de los expresidentes del banco. Y bueno, estoy en estas primeras de cambio tomando un poco esa temperatura, esa impresión. Me resulta muy importante para, bueno, saber cómo pararme, cómo entrar y, bueno, para tener la mejor información posible para el objetivo final, que es hacer la mejor gestión posible. García, en este caso. Con el contexto que se está presentando a nivel internacional, Trump en los Estados Unidos, situaciones con mercados, ¿no?, que seguramente se vayan a ver afectados, y también aprovecho a consultarle por el sector agroganadero, por llamarlo de alguna manera, y esta situación de falta de agua. Ya se está analizando con el equipo económico posibles líneas de crédito que sean más accesibles para afrontar situaciones, tal vez no como la de hace 2 años, pero sí la realidad que seguramente toque atravesar. Bueno, me consta que el equipo económico está absolutamente actualizado y arriba de estos temas. Las consultas serían mejor hacérselas al propio futuro ministro, su secretario o gente del propio equipo. El Banco República va a estar trabajando en conjunto, va a estar trabajando a favor de las políticas que se determinen. No exento siempre hay oposición de intereses en esto y siempre hay lo que le toca a uno como representante del banco es defender los intereses del banco, que muchas veces también son los intereses de la gente, pero vamos a estar trabajando absolutamente de manera mancomunada en las políticas que se establezcan a favor del mayor desarrollo del país. Tiene definido, obviamente no por los casos puntuales, ¿no?, pero hay una política definida de salvataje por parte del Banco República de determinadas situaciones. Pienso, por ejemplo, ahora, esto que se está informando, yo que sé, Conexión Ganadera, República Ganadera, ¿ya sabe cómo va a accionar el Banco República ante la posibilidad, por ejemplo, de otorgar algunos determinados préstamos con intereses blandos o con determinadas características? No, no iniciamos la transición todavía, así que veremos qué se nos informa en ese sentido, pero esto es un tema exclusivamente del sector privado, ¿verdad? Entonces veremos si esto tiene alguna repercusión, escucharemos a las autoridades actuales del banco, pero no es un tema que en principio vaya a afectar directamente, puede sí hacerlo indirectamente. Claro, no, porque pueden pedirle algún salvavidas. Che, a ver, Banco República nos puede dar algún préstamo con... ¿no? Bueno, habrá que ver si esa situación se da y cómo la están viendo ahora y si se da, en definitiva, porque también es hipotética. García, en líneas generales, ¿el Banco República que recibirá el Frente Amplio está ordenado? ¿Es algo similar a cómo lo dejó en la última de sus gestiones la coalición de izquierda? ¿Qué se sabe hasta el momento, por lo pronto? ¿O hay alguna preocupación que empiece, a encender alguna luz amarilla o roja? Bueno, hay parte de información pública importante, digamos. También consecuencia de haber avanzado mucho en transparencia pública en los gobiernos anteriores. La ley de transparencia pública, la obligación de los organismos de publicar una serie de información bien relevante que antes no existía, eso es obligatorio, por lo tanto, públicamente eso se conoce. Después las informaciones que estamos preparando para solicitarle al banco a nivel de transición no las conocemos, obviamente, porque no ha comenzado ese proceso. La impresión general que tenemos es la que respondía al principio, digamos, después de la crisis de 2002 el banco ha venido creciendo y tiene una situación de solidez bien importante. Por supuesto, siempre hay cosas a mejorar. No hay preocupaciones, entonces. No hay preocupaciones, quizá el tema de la participación en el mercado, que nos parece que es importante mantener o mejorar, y ahí pero son miradas primarias. Este tema del mercado crediticio, ¿no? Créditos al consumo, créditos, por ejemplo, para automóviles, son mercados que le interesaría a priori explorar. Bueno, el banco tiene una herramienta el banco tiene una herramienta muy potente, que es el crédito social, ¿no? Muy potente, que bueno, es histórica y es una herramienta en la medida de los precios que hay en el mercado en materia de tasa de intereses de las más económicas.
y creo que muchísima gente la utiliza. ¿Y ahí qué participación tiene el Brow? Tiene una participación relevante, muy importante, muy importante. El banco tiene en general la participación mayoritaria en casi todos los mercados, ¿no? Entonces, el rol social del banco en buena parte está canalizado a través de ese mecanismo, pero también son importantes otras instituciones de las cuales el banco es dueño, que tienen que ver con esto. Por ejemplo, un tema que iniciamos también en 2005, del que no se hablaba en Uruguay, que era el tema de las microfinanzas. Y las finanzas para aquellas empresas más pequeñitas, unipersonales, muchas veces, a veces informales, que bueno, tienen sus políticas, pero las que ya entran en un proceso de formalización, se creó el República Microfinanzas a partir del año 2009 aproximadamente, y yo soy un fervoroso defensor de esa posibilidad para que la actividad productiva más pequeña, digamos, entre comillas, la que de menor volumen, pueda tener un mecanismo formal de financiamiento con una tasa adecuada y con las seguridades de una institución como es el Banco República, en este caso su filial República Microfinanzas, que también cumple una función social importante, porque ayuda a mucha gente a poder financiar un pequeño negocio. Estamos hablando muchas veces de algún tema gastronómico pequeño o de cualquier rubro, que puede darle una mano importante en un momento. En una realidad que todos conocemos, que muchas veces la existencia del crédito ilegal o de los prestamistas y toda la problemática que existe hoy de mucha gente que está endeudada. Y entonces me parece que el avance de lo formal es muy importante. Por eso también en materia de competencia a veces hay que competir con lo informal y lograr no solo el respaldo de la formalidad que puede tener la gente en una transacción más seria, sino también en términos económicos. ¿Le va a pedir una mano ahí al futuro presidente del Banco Central para que apriete un poquitito con la reglamentación y formalización de eso para eventualmente conseguir más clientes o no? Bueno, lo conocí el otro día, a Guillermo Tolosa, no lo conocía, justo en la presentación. Estamos hablando de hace 48 horas, menos de 48 horas. Y obviamente es una institución con la cual hay que dialogar permanentemente. El Banco Central es el regulador del mercado. Por lo tanto, estaremos seguramente en contacto fluido para todos los temas. ¿Alguna cosita de esa le va a pedir entonces? ¿Alguna cosita de esa le va a pedir entonces? Entonces, le pediremos muchas cosas, nos establecerá algunas otras, pero lo importante ahí es el diálogo. ¿Los trabajadores ya pidieron alguna reunión con usted pensando en...? No, pero mi intención primaria es en estos primeras de cambio sí tomar contactos. ¿Con AEU? Con AEU, con la representativa, sí, sin duda. Así como he ya tenido algunos otros contactos también del sector privado de la banca, y bueno, pero es un proceso del cual estamos armando un cronograma. Y recuerden ustedes que esto no comienza, digamos, nuestra gestión no va a comenzar el 1 de marzo, porque los entes autónomos requieren de la venia del Senado. Esa venia, bueno, requiere de mayorías especiales, si se dan esas mayorías especiales, será, digamos, dentro del mes de marzo como rápido, digamos, ¿no? Bien. García, muchas gracias por estos minutos. Por favor, a ustedes. ¿Quién gana carnaval? No. Es la pregunta más difícil que me hicieron.